y Adri, te doy la palabra para que empieces con tu maravillosa charla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, Vane, pues por todo lo que dijiste de mí. Y pues gracias también por invitarme a Women Who Code. También, de verdad, muchas gracias como por darme esta oportunidad. Es curioso que yo en mi pasado, en mi vida pasada, estaba muy metida en este tema, bueno, no en ese tema de la tecnología. Mi sueño, pues cuando comencé pues, en mi etapa ya de entrar a la universidad y todo eso, era ser ingeniera electrónica por cosas de la vida. Y pues también como soy creativa y soy emocional. Y cuando uno dice que uno es una persona emocional, a veces es señalado. Y a lo largo de este tiempo he sido señalada por eso, ¿sí? Y muchas personas lo han visto como un problema. Sí, eres muy pila, pero es que eres muy emocional. Sí, pues tienes buenas ideas, pero es que a veces te dejas llevar por las emociones, ¿sí? Entonces, me encuentro yo como con este video que es súper bonito. Les voy a poner solo un fragmento porque el video es un poquito largo y pues de pronto el tiempo no nos da, donde uno empieza a cuestionarse, pero sí, soy una persona emocional y ¿qué tiene esto de malo? Entonces quiero que vean este video y ya, seguimos. Siempre hay una manera de ver las cosas. Hay dos formas de afrontar aquello que nos pasa. Seguramente cuando yo os pregunte qué es esto y qué veis, lo que me digáis sea un andador. O lo que me dicen las señoras estas que suelen comentarlo todo a grito pelado. Me dicen, ay, pobrecilla, que tan joven y con un andador. Y le digo, señora, que soy coja, que no estoy sorda. Pero digo, bueno, en fin. Y entonces hay dos maneras de ver las cosas. Como algo limitante, como una barrera, y como algo que no te puede permitir llegar hasta donde quieres. O por el contrario, puedes ver la misma realidad como un coche de carreras descapotable. Sí. Entonces, digamos que de esta charla, la charla es muy bonita, si la pueden conseguir, está en YouTube. Ella se llama María Fernández. Pero el mensaje de esto es lo que ella dice al final, y es, puedes ver las cosas como algo limitante o como un coche de carreras descapotable. Entonces, uno, o sea, siempre fue señalado y siempre uno creció o estuvo pensando y estuvo también autoseñalándose y diciéndose, ser emocional está mal, ¿sí? Pero después se vuelve una pregunta, ¿de verdad ser emocional está mal? Y uno empieza a mirar hacia atrás y uno empieza a ver las cosas que ha hecho, las cosas pues por las que se ha destacado, ¿sí? Y se da cuenta que en cada una de esas cosas y en cada uno de esos logros siempre estuvo súper presente una emoción súper fuerte, o una felicidad, una tristeza, pero no hay nada que uno no haga si no hay una emoción detrás. Entonces el resumen de esto es que ser emocional no está nada mal, si realmente le permite a uno lograr cosas. Y aquí viene una reflexión, pues como algo para que todos reflexionen, cierren los ojos y piensen en esos logros que han tenido en la vida, y no solo logros, fracasos también, o cosas grandes, cosas que realmente han cambiado su vida, y identifiquen qué emoción hubo detrás. Me gradué como ingeniero, pero porque atrás hubo una emoción, una sensación de querer hacer algo. Me casé, obviamente, por una emoción. Cambié mi vida, me trasteé porque hubo una emoción detrás. Entonces, ahí es donde hablamos del sentir, y el sentir termina convirtiéndose como en el principio de todo. Quiero compartirles este video que hice, que habla sobre las emociones.
¿Listo? Entonces esto es como, pues como una metáfora de lo que es la vida, y realmente la vida es eso, es un barco, ¿sí? Y un barco que no está en un océano calmado, no está en un océano super pacífico, sino en un océano con muchas turbulencias, y cada turbulencia es un problema que uno tiene en la vida. Y las velas de ese barco son las emociones de uno, o sea, si llega una ola súper fuerte o un viento súper fuerte, uno mirará si deja que el barco se vuelque y se hunda, o si uno lo que hace es tratar de pilotearlo, de manejarlo, de navegarlo, ¿sí? A veces es bueno dejar que las olas lo lleven, ¿sí? Porque puede terminar uno en lugares inesperados. Entonces, pues ya volviendo a un poco lo que es mi carrera, en una entrevista que alguna vez me hacían, me preguntaban qué significa ser creativo, y yo les decía, eso es ponerse en los zapatos de muchas personas o de una persona en específico para pensar como esa persona, y llevándolo como a la metáfora del barco, ser copy creativa es subirse en el barco de otros y entender cómo se mueven sus olas. Bueno, eh, y aquí comenzamos ya con parte de lo que ha sido mi trabajo. En este primer trabajo que les voy a mostrar, nos subimos, pues el equipo con el que trabajamos, Winnie, nos subimos en el barco de una mamá, pero no de cualquier mamá. Hago aquí un paréntesis. Winnie es una marca donde uno todo el tiempo tiene que subirse en el barco de muchas mamás y de muchos tipos de mamás, ¿sí? Aquí, en este caso, nos subimos en el barco de una mamá, pero de una mamá que tiene un niño con síndrome de Down, ¿sí? Y que todo el rato le están estrellando las olas de los prejuicios de las personas, las olas de los vientos del pobrecita, esa señora, del ese niño no va a ser capaz. Y cuando uno se sube en ese barco y se pone en los zapatos de esa mamá, se da cuenta que no, o sea, que una mamá con un niño con síndrome de Down es una mamá que también tiene su lado feliz y que también ha sabido navegar ese barco y andar, pues, poner a andar ese timón para que las cosas sirvan. Y, y pues, subiéndonos en ese barco, salió una campaña como esta. Cuando me dijeron que ibas a llegar a este mundo con una condición especial, yo simplemente dije que me ponga todas las condiciones que quiera. Y ese día comenzó nuestro amor incondicional, un amor que se pasa. ¿Límites? No tenemos ni idea qué son los límites. Somos como un par de niños que no sabemos cuándo parar de reír, de abrazar, de dar besos. Y creo que es tiempo de poner una condición más. Que sigas haciendo mi vida así de especial por siempre. Un amor como ningún otro amor. Bueno, de esta campaña y en general de las campañas de esta marca, con esto pasa algo muy bonito, ¿sí? Que le deja a uno un aprendizaje, ¿sí? Cuando uno va a hacer comunicación. Y es que para emocionar hay que emocionarse. Yo aquí voy a confesar un secreto que pasa con esto. Y es que cuando uno escribe para Winnie, realmente uno tiene que sentirlo. Y cuando uno lo siente, se sale una lágrima. Yo sé que esto puede estar sonando súper cursi y súper rosa y lo que sea, pero cuando uno escribe y se empiezan a salir lágrimas, y cuando uno lee ese guión, a las personas a las que uno se las lee, al equipo pues creativo y ejecutivo que son como los primeros filtros, y empiezan a llorar, uno dice, es de verdad impresionante cómo uno lloró escribiéndolo y otra persona también se le agua el ojo leyéndolo. Entonces, esas emociones se transmiten y es el poder realmente como de los sentimientos y de las emociones. Y es por lo que digo, pues en comunicación, para emocionar hay que emocionarse antes. Es como un consejo y una cosa que pues entendí después de muchos años en esto. Subirse en el barco de otros para contar su historia. Acá les voy a contar una campaña. Esto fue una campaña que se hizo también en Sancho, ¿sí?
lo hicieron en ese momento pues los del grupo de Bancolombia, y a mí me invitaron para escribir y para escribir contenidos de lo que va a suceder acá. Miremos el caso, está en inglés, ya les cuento realmente de qué se trataba la idea, y ya seguimos hablando. Santa Cruz de la Slote is a small settlement off the coast of Colombia. The island measures little over 1 football field, but is home to 500 people. Most of its streets have been filled with homes and buildings. The often overlooked community does not have access to public facilities and relies on sharing to get by. As one of the world's most sustainable banks, Bancolombia believes this is something we can all learn from. The island was photographed and mapped in 3D, so people from around the world can see not just where the people of Santa Cruz live, but how they live. Every nook and cranny was captured for a technique called photogrammetry. Using this data, we were able to completely recreate the island in WebGL. You can jump to any location on the island to explore it by foot. During this tour, you can learn everything about the community and how it sustains itself. This is done through a rich collection of content and classes. Each class has its own focus and lesson, teaching us about the virtues of community, sharing, and sustainability. We even added the island to Google Maps and Street View, literally putting them on the map. Because while the people of Santa Cruz de la Slote don't have a lot, there's a lot we can learn from them. Bueno, esta campaña pues se desarrolló con Google y pues los chicos, las personas de Bancolombia. ¿De qué trataba esto? Hay una isla que se llama Santa Cruz del Islote, que queda pues en el Caribe, que queda a pocos kilómetros de Cartagena, y esa isla es la más densa del mundo. Allí o sea, realmente hay lo que nosotros llamamos pobreza, o sea, ya las personas son de muy escasos recursos, pero eso mismo los ha hecho a ellos ser sostenibles, ¿sí? Pues porque viven en una isla donde el tema, por ejemplo, de las basuras tiene que ser un proceso así súper sostenible, porque pues si no se inundan de basura. La vida de ellos pues es en medio de todo y en medio de lo humilde es muy bonita, porque son personas que tienen que compartir, ¿sí? O sea, el vecino, mejor dicho, si el vecino no puede tener hambre nunca, entonces si yo compro un tomate y el vecino no tiene, las personas compran medio tomate y la otra mitad se lo dan al vecino, y tienen una cantidad de acciones sostenibles súper bonitas. Entonces, Google lo que quiso hacer es que en el Street View de esta isla, lo que buscaba era, además, y junto con Bancolombia, dar lecciones de sostenibilidad que nos iban a dar estas personas. Y pues hicieron todo un desarrollo en 3D, y pues como lo que ustedes vieron ahí en el caso. Y a mí me llamaron para que escribiera los contenidos. Esto fue realmente los contenidos de las personas. Esto realmente fue una experiencia súper bonita, porque yo siento que me conozco esa isla sin haber ido, porque además de que yo hacía los recorridos, tenía las entrevistas de casi todos los habitantes de la isla, o sea, fueron como 4 teras de material de entrevistas, audios, ¿sí? Y escuchar esas historias de verdad que lo construye uno mucho. Y luego lo que tenía que hacer era, pues, de forma bonita, escribir esos contenidos. Entonces, ponerse en los zapatos de todos ellos, de verdad que ha sido como una de las experiencias como más bonitas que he tenido como en esta carrera. Y escuchar sus historias para volverlas a escribir fue realmente algo súper, súper lindo. Esta campaña, no sé si ahorita ya está al aire otra que se llama El Poder de los Centennials, pero no, bueno, pues si tienen la oportunidad de ver todo lo que se hizo, de las clases que se hicieron, de verdad sería muy bonito. Bueno, acá les voy a hablar de otra cosa, o de otro bote, ¿sí? Le llamé como subirse en un bote del pasado de la infancia y revivir las olas. Esto fue una campaña que hice ya hace muchos años, hace ya como unos 8 años, ¿sí? Y cuando hablo de revivir, o sea, de subirse un bote del pasado, esto era una campaña pensada para ayudar niños, ¿sí?
Y cuando uno escribe y hace cosas para niños, lo más bonito de eso es volver a ser niño. Entonces, por eso hablo de pronto de subirse al bote del pasado, ¿sí? Y volver a ser niño, y volver a sentir como cuando uno era niño. Y esta era una campaña que se hizo para Navidad, donde se iban a ayudar a unos niños de escasos recursos. Y el concepto de esto era para una empresa de envíos para 472. El concepto de esto es que esta es una empresa que llega a todas partes, ¿sí? Pero en Navidad va a llegar al lugar más feliz, y en Navidad el lugar más feliz siempre va a ser el corazón de un niño, porque un niño siempre va a tener como esa ilusión. Entonces, este fue el comercial que se hizo. Él descubrió que el lugar más feliz de Colombia está en el corazón de sus niños. Y 472 le lleva a este lugar. Ingresa a lugarmasfeliz.com, compra un regalo y nosotros se lo entregaremos a un niño que necesita llenarse de felicidad. 472, entregando lo mejor de los colombianos en Navidad. La dinámica de esto era súper bonita, porque acá lo que hacíamos era de verdad regalarle a los niños esa ilusión de que cuando usted le hace una carta al niño Dios, alguien se la va a responder. Y lo que hicimos fue convertir a miles de colombianos en ese niño Dios. Entonces los niños escribían una carta de quiero un balón, quiero una muñeca. Las cosas que llegaban eran, o sea, uno a veces le partía el alma, porque había niñas que pedían quiero unas medias, ¿sí? O sea, que el niño Dios le pedían unas medias. Entonces, ¿qué? Entonces lo que hicimos fue que pusimos en la página todos esos regalos y todas esas cosas que pedían los niños, y las personas las compraban y 472 las llevaban. Entonces, pues ahí es, digamos, ahí lo bonito fue uno pues ponerse como en los zapatos de esos niños, y volver a ser niño y sentir como esa ilusión de escribirle una carta al niño Dios, y que eso se hiciera realidad. Esto es bueno, acá también hay una emoción, y esto es un poco más chistoso, aunque un poco bizarro. Y esto viene de una historia que me contó mi papá o mi mamá, pues cuando ella era muy chiquita, y era como de un señor que una vez iba en una moto y se le atravesó un mosco y se le hizo un hueco en la frente y se murió. O sea, como que uno quedó con esa, no sé, nunca supe si realmente, bueno, acá está mi papá, él me podría decir si realmente fue real esa historia o si era un mito urbano, ¿sí? Pero digamos que uno crece con eso, y uno crece, yo le tengo pánico a las motos, no sé si por eso o porque sí, pero uno crece como con un miedo y como con esa cosita. Y en un momento, en ese momento estaba en DDB, se abrió un brief para cascos Honda. Y entonces ahí es donde yo les digo, se monta uno en ese bote del pasado y empieza a vivir esos miedos, y lo primero que se me vino a la mente fue esto. Y fue relacionar el hecho de que realmente, o sea, haya sido verdad o mentira la historia, el hecho de que un animal o de que cualquier cosa que se le atraviese a uno a cierta velocidad se pueda convertir en una bala, pues realmente lo mata a uno. O sea, es algo peligroso. Entonces, pues quedó esta gráfica pues también tuvo premios, y esta pieza de televisión, ¿verdad? Bueno, acá me está diciendo mi hermana que sí fue real y que era un cucarrón que atravesó un casco de motociclista. Bueno, fue el casco. Entonces, bueno, aquí digamos que de cierta forma, y si uno lo mira de otra manera, un susto o un miedo o un pequeño trauma, porque pues no es algo que me haya traumatizado tampoco, un sentimiento ayuda en este momento, pues pudo estar ayudando a que otra persona salvara su vida, pues llevándolo a algo más grande, porque pues estamos previniendo a partir pues de
de algo que pasó, de una historia, mito, realidad, lo que sea, pero te previno eso. Bueno, esto es crear, ¿sí? Basarse en situaciones, en experiencias, en sentimientos y empezar a construir a partir de esto. Bueno, esto fue una campaña que se hizo en el 2017. Esta tiene una historia súper bonita. Viene de un insight, un día sentados con mi anterior jefe, Diego Forero, mi anterior jefe. Él se acercó a mí y a mi dupla y nos lo comentó, pues nos lo comentó como, si uno para buscar una persona en Facebook, pues lo único que hace es buscar su nombre. Cuando uno necesita a alguien que le done, ¿por qué no busca por el tipo de sangre? Y pues o sea, para nosotros fue un hallazgo brillante, ¿sí? Y empezamos a trabajar en esto como idea y creamos esta campaña que se llamó FaceBlood, que se las voy a mostrar. Salieron chicos en una prensa hablando de la campaña que ustedes están haciendo con la Cruz Roja. Entonces quería pedir un favor enorme, explicar un poquitico la campaña, que la gente sí lo ponga, pero que lo ponga en otro campo. Que Facebook se convirtiera en la más amplia red de donación de sangre en el país. Bueno, la Cruz Roja está haciendo una campaña muy bonita en Facebook. Bueno, esta campaña, pues como lo ven ahí, ¿de qué se trató? Simplemente era una cosa súper sencilla, y era, ponga al final de su nombre en Facebook su tipo de sangre. ¿Para qué? Para que cuando alguien necesite de su sangre o de su tipo de sangre, la encuentre súper fácil en Facebook. Con esta campaña pasó algo también, y es que esta campaña se hizo con 0 pesos por todos lados. Pues la Cruz Roja, mejor dicho, inicialmente se había cotizado como en 400, 500 millones, algo así, pues tocaría averiguar el dato bien con la ejecutiva. Pero la Cruz Roja, la respuesta fue, miren, si yo tuviera 500 millones, créanme que no los voy a utilizar en una campaña, sino los voy a utilizar para ayudar a las demás personas, y tiene todo el sentido. Entonces, digamos que esta es de esas campañas que se hicieron con las uñas, y digamos como que tuvo muchas cosas, digámoslo así, en contra. 1, el presupuesto. 2, los mismos de Facebook, y como ven al principio del video, las mismas personas de Facebook nos llamaron a decir, eso no se puede hacer, bajen esa campaña, las personas no pueden cambiar el nombre, pero nosotros no estábamos haciendo nada en contra de Facebook, simplemente le dijimos a las personas, cambien el nombre, y pues a Facebook no le gustó. Entonces sí, tuvo muchas cosas en contra, y aún así la campaña salió adelante, y aún así con todo en contra, con 0 pesos, en el 2018
esta ganó el Gran EFI como la campaña más efectiva de Colombia y ganó el Grand Prix en el Festival El Dorado, que es el Festival de Creatividad, también en el mismo año. Entonces, esto también le deja a uno una enseñanza súper bonita y es esta. Cuando todo juegue en contra, que tus ganas jueguen a favor. Nosotros le pusimos el alma a esto, le metimos pues todo el corazón, las personas que trabajamos en esto, de verdad que hicimos hasta lo imposible para que las cosas salieran y salieron. Se pudo haber tenido más presupuesto y hubiera llegado pues más lejos, pero pues pasó esto. Pero además pasó una cosa, digamos, nosotros obviamente le apuntábamos a Cannes, que es el festival internacional más importante de creatividad. Llegamos a un shortlist con esto y además, bueno, esto siguió teniendo más premios en Clio, en Wave Festival, pues en otros festivales internacionales también estuvo bien. Pero pasó algo que realmente fue la etapa y donde uno realmente recibe, uno como creativo recibe como una bofetada. Y fue cuando mamás del Hospital de la Misericordia llamaron a decir que esta campaña les estaba sirviendo y que a través de Facebook estaban encontrando sangre para sus bebés que tenían leucemia. Entonces, ahí es donde uno dice, ese fue el premio, ¿sí? Eso fue realmente algo súper lindo, súper bonito. Pues cuando nos dijeron eso, yo lloré de la emoción porque decía, uno a veces busca el premio donde no es y el premio está en otro lugar, ¿sí? En ayudar a las personas. Bueno, y ya para dejar de estar un poquito ahí sentimentales, el contar, bueno, todo, el sentir, crear, contar ha estado durante pues, toda la presentación, si se han dado cuenta, durante todas las campañas. Pero aquí también quiero hablar de formas de contar. Eso fue, yo trabajé en el estudio de diseño de Lucho Correa y ahí tenía una marca que me gusta mucho, un restaurante de hecho que me encanta que se llama Wok. Bueno, creo que todos lo conocen, ¿sí? Y la filosofía de ellos pues es como un restaurante sostenible, que cuida el medio ambiente, que se preocupa porque realmente las personas coman bien, ¿sí? Sean saludables, ¿sí? Y busca de cierta forma en su comunicación educar. Entonces, bueno, primero les voy a mostrar una idea que se hizo. A mí me gusta, es algo muy pequeñito, que de pronto pues no tuve el ruido, o no es, pero fue una forma de educar y fue una forma de contar. Y terminó siendo un regaño, pero un regaño que a las personas les gustó, un regaño que las personas tomaban foto y la compartían. Esta dice los palitos, o sea, aquí lo que pretendíamos era, lo que pasa normalmente es que las personas iban a restaurantes orientales y piden los palitos porque les gusta ensayar con los palitos, pero a la mitad de la comida se aburren, botan los palos y mejor tráigame un tenedor y terminan de comer con tenedor. Y pues, ¿qué pasa con esos palitos? Pues se desperdiciaron, se perdieron, ¿sí? Entonces, pues lo que se quería era decirle a las personas como pida tenedor, si no va a usar los palitos, pida tenedor y como lo dijimos, de esta forma. Pues los palitos son felices juntos, si va a separarlos, que sea para usarlos. Si no, les sugerimos dejarlos intactos y pedir cubiertos. Es un regaño, pero que sacó una sonrisa. Y este fue el segundo regaño, que también sacó muchas sonrisas. Y es este. Bien, acá realmente el pedido era, pues lo que nos pidieron era, las personas viven pegadas a sus celulares. Y por vivir pegados a sus celulares se están perdiendo de disfrutar de nuestra comida. O sea, nosotros hacemos la comida con mucho cariño, con muchas ganas y las personas están chateando y no están disfrutando los sabores. El momento de la comida es para sentarse, hablar con la familia o con los amigos y no para estar chateando. Entonces, pues se quería decir, venga, disfrute la comida y deje su celular ahí. ¿Y cómo se les dijo? Pues de una forma sarcástica, mire, coloque su teléfono aquí y descargue la aplicación. Si usted es tan aficionado a las aplicaciones, dejándolo acá, usted va a descargar esa aplicación
que le va a poder disfrutar tiempo en la mesa con sus amigos y disfrutar la comida con los 5 sentidos. Entonces ese fue otro regaño. Bueno, y ya casi para finalizar, perdón. Ya casi para finalizar, y siguiendo, si seguimos hablando del barco, perdón. Si seguimos hablando del barco, esto fue algo que escribí, a mí también me gusta escribir, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a ver nuestro barco desde afuera, o sea, es otra forma de crear, y es ver nuestra vida desde otro barco, o desde afuera, o desde un dron, o como lo quieran ver. Y a veces cuando uno está en una situación que es frustrante, o que es aburrida, o que es triste, o que es, no sé, harta, o que le genera a uno rabia, ¿sí? Empieza uno o sea, se siente uno que está en medio de las olas y del viento, pero cuando pasa esa tormenta y uno mira atrás se da cuenta que no era tan grave y que de eso hasta puede salir un chiste. Entonces, bueno, como les decía, a mí me gusta escribir y esto es, les voy a contar el fragmento de un cuento. A mí en un momento de mi vida me pasaba, siempre tenía una cantidad de accidentes y me mordía un gato y me partía y me fracturaba y me caía y mil cosas, y yo no sé, uno porque tiene esas etapas, y en ese momento para mí era terrible, yo salía a la calle con miedo porque decía, ¿ahora qué me va a pasar? Pero bueno, pues ya esa época pasó, espero. Y ya cuando uno ve eso desde afuera se da cuenta que realmente todo era un chiste. Y a partir de eso escribí un cuento. Este cuento es, esto que está acá es solo un fragmento, pero pues se los voy a leer, este pedacito. El cuento se llama Parangari Kutirimícuaro. Abajo está el link si lo quieren leer completo, pero dice así. En una época de mi vida, perdón. Ay, perdón. Ya. Dice, perdón. Ay, Dios. Pasó algo con... Ya. En una época de mi vida, cualquiera diría que tenía por hobby visitar las salas de emergencias. Caídas, golpes, mordidas de gato, amigdalitis, lumbalgias, fracturas, y la lista seguía. Me convertí en un usuario tan recurrente que comencé a considerar proponer a las EPS planes de fidelización, como un programa de puntos donde por cada gripa dieran 5 puntos, las gastroenteritis sumaran 10 puntos, esguinces 20, fracturas 30. Al final, estos se podrían redimir por regalos que irían desde radiografías, análisis coprológicos, pruebas de embarazo, y si son muchos los puntos acumulados, hasta se podrían redimir por lipoesculturas, rinoplastias e implantes mamarios. De una vez pensé en la felicidad infinita que le daría una gripa a un aspirante de reina. Las amigdalitis serían motivo de envidia entre compañeras, y hasta harían una novela colombiana que se llamara Sin diarreas, no hay paraíso. Después hice un cálculo de las mujeres que se verían en cualquier intoxicación con arroz chino, la posibilidad de pasar de una talla 32B a una 36D. Las filas serían interminables y el caos típico de las salas de urgencia se triplicaría. Sí, definitivamente mi idea de puntos por todo aplicada a las EPS era pésima. Digamos que la historia sigue y pues termina pues no se las quiero contar, pero sí termina en que yo estaba en ese momento en una sala de urgencias y todo era eterno y todo lo que podía pensar en ese momento se volvía eterno. Y en ese momento era algo terrible, pero cuando uno lo mira desde afuera, se da cuenta que realmente era algo chistoso. ¿Listo? Entonces, pues quería terminar con esto, pero también quiero terminar con una reflexión, ¿sí? Hablando aquí de emociones y de creatividad. Esta es una señora, ¿sí? Una señora cualquiera, esta señora que ven acá es una señora cualquiera, que tuvo una vida súper trágica, súper triste, le pusieron los cachos 1000 veces, vivía con un accidente, no podía, por momentos no podía caminar, y ella pudo haber sido recordada como una mujer sufrida, pero decidió
ser recordada como Frida, ¿sí? Y quiero cerrar con esta reflexión que nos deja ella. Y es esto: murallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devores de adentro. Lo que hizo ella fue utilizar todo ese sufrimiento, o sea, en el caso de ella fue un gran dolor, todo ese sufrimiento, todo ese dolor para crear, ¿sí? Y pues hoy es alguien que recordamos como ser una gran artista. Y eso es todo por hoy. Yo creo que, no sé si tengan ustedes... Ay, me perdí. Mil gracias, Adri. Sí, yo creo que podemos abrir un espacio para preguntas que de pronto las personas tienen. Pueden alzar la mano donde dice participantes, o si no, escribirnoslas directamente en el chat. Mientras tanto, Adri, si porfa puedes compartirnos el link de tu cuento por el chat, Claro. que está muy chévere. Bueno, entonces no sé si tengan preguntas, contar experiencias o algo, ya les puedo compartir. Bueno, yo mientras tanto voy haciéndote una pregunta que creo que mucha gente se hace a lo largo de su vida, y es, si uno, obviamente tú trabajas en el campo de la creatividad, entonces como que todos los días igual te esfuerzas pues por estar creando permanentemente, pero hay trabajos en los que de pronto no hay ese espacio por naturaleza para crear. Entonces tú de pronto, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que debe buscar activamente esos espacios para motivarse y no perder esa búsqueda de la creatividad? Sí, yo creo, Vani, que cualquier espacio, cualquier profesión, o sea, no tiene uno que estar en publicidad para ser creativo. Y como lo dije al principio, y pues vengo de una familia de ingenieros, y creo que la creatividad también la aprendí de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Entonces, pues, cualquier espacio, cualquier momento, crear es tener todo el tiempo soluciones para algo, ¿sí? Inventar todo el tiempo soluciones para algo. Obviamente, cuando uno habla de comunicación, ¿sí? Habla desde las emociones, porque uno lo que quiere, al final lo que necesita que el consumidor consuma son emociones, ¿sí? Entonces uno se emociona, crea y entrega emociones. Pero la creatividad no solo es eso, esta es una parte, la creatividad es resolver problemas desde cualquier cosa. Pongo el caso de mi abuelita, de mi mamá, de pues cuando se les ocurre cocinar algo y no hay nada, entonces hacen torta de lo que sea, ¿sí? Y mi abuelita era una señora que hacía, bueno, pues ella ya no cocina, pues aún vive, pero hacía tortas de lo que se encontraba y se inventaba recetas y todo, porque la creatividad no solo es de una persona que trabaja en publicidad, es del que quiera resolver algo, ¿sí? Mi papá, o sea, mi papá es ingeniero y él tiene la casa llena de cosas que uno dice, pues está loco, pero entonces el ganchito aquí que le sostiene la hoja y el teléfono que conecta con el otro teléfono para... Entonces, el mundo es un estudio creativo y es lo que todos tenemos que pensar. Mi hermana pues es mamá y uno a veces ve que le hace unos peinados a la niña y la disfraza de esto y de lo otro. Entonces, pues es eso, el mundo es un estudio creativo y no deben existir bloqueos. O sea, creo que los únicos que se bloquea, uno se bloquea cuando uno quiere, se enfoca en tengo que sacar una idea, ahí es donde está el bloqueo. Pero cuando uno necesita las cosas, se las inventa. Yo he visto señoras en el bus encrespándose las pestañas con un esfero, ¿sí? Entonces, es eso. Súper. Patricia alzó la mano. Entonces, Patricia, si tienes una pregunta, puedes quitarte el mute y si quieres hacerla. Y si quieres prender tu cámara, bueno, súper. y bueno, mira, gracias.
a mí me pasa y me gusta mucho esto de crear desde la emoción, ¿sí? Y cuando yo creo, pues por más pequeño que sea, trato de hacerlo desde la emoción, conectándome con lo que pueden sentir otros, ¿sí? Lo que pasa es que hay personas como yo que muchas veces somos cero empáticas. Entonces tratamos de hacer un chiste y lo que hacemos es embarrarla por completo. O tratamos, por ejemplo, de conectarnos realmente desde el fondo con alguien, ¿sí? Y definitivamente parece que estuviéramos como en otra frecuencia porque no lo logramos, como que generamos una emoción desde nosotros y nos es difícil conectar con el otro para expresar o para lanzar como ese anzuelo, ¿sí? Para agarrarnos de la otra persona. Mm. Eso me pasa a mí, De familia. que es un tema ya también transgeneracional, pero es un tema de familia, pero muchas veces ha sido difícil porque trato de hacer lo que digamos sería un chiste para nosotros, para nuestra familia, ¿sí? Y cuando sale como que todo el mundo, uy, qué mal gusto, o qué pesado, o qué denso, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo nos darías? Bueno, pues es que eso sucede y le sucede a las personas y, pues creo que no solo a Patricia, sino a muchos nos sucede. Pero cuando uno trabaja en comunicación, uno tiene que tener un filtro grandísimo, ¿sí? Cuando uno es una persona y hace un chiste súper ácido, la otra persona lo va a mirar mal y uno dice, bueno, esta persona es así. Cuando uno trabaja en comunicación, ese chiste ácido tiene que pasarlo por muchos filtros para que termine siendo una sonrisita, para que termine siendo algo pues amable, ¿sí? ¿Y cuáles son esos filtros? Pensarlo y repensarlo. Y si digamos, eso también lo quiere aplicar a la vida, es antes de hablar, piénselo. Uno antes de, digamos, si pongo el caso de Wok, ¿sí? Uno lo que le quería decir, oiga, no sea animal y en vez de mirar el teléfono, hable con el de al frente, ¿sí? Estoy hablando del caso del individual de Wok. Pero se encontró, eso es lo primero que uno dice. Y lo segundo que uno dice es, trata de mirar a tu compañero en vez de mirar tu teléfono. Y entonces lo tercero que uno dice ya empieza a ser mucho más suave. Y por eso es que, y es el trabajo del copy, dígalo varias veces y dígalo de muchas formas, a ver cuál es la forma más amable. Entonces, Y yo creo, Adri, que eso en verdad uno lo tiene que aplicar en su día a día, especialmente cuando tiene que lidiar con gente. Digamos, muchas personas que están en el ámbito de la tecnología o las ciencias, que de pronto son las que más alejadas se sienten a esto de la comunicación, pues ya llegan a un punto en que su trabajo no es solo sentarse a crear una aplicación, a programar, a hacer infraestructura, sino que ya es manejar gente, liderar un equipo, hablar con potenciales socios, y creo que ahí ya es cuando uno tiene que empezar a hacer un poco más, aplicar un poco más ese filtro, ¿no? A buscar una mejor forma en la que tus emociones se pueden expresar, porque muchas veces, pues pasa eso, ¿no? Como que uno dice lo que sea, pero no sabe las consecuencias. Pero pues no es negar lo que tú sientes, sino buscar como la mejor forma de comunicarlo, creo yo. además también hay otra cosa que quiero añadir y cuando uno trabaja para marcas, ¿sí? Uh-huh. Otra cosa que me preguntaban en un podcast que hice. Y, y me decía, o sea, y lo que yo decía es que cuando uno trabaja para una marca, uno también tiene que, uno no puede hablar como uno tiene que hablar como esa marca, ¿sí? Y si esa marca habla con chistes, entonces uno responde con chistes. Si esa marca habla súper seria y súper corporativa, así tiene que hablar uno porque es la profesión de uno y es que tiene que hacer el copy. Entonces, ser creativo también es hablar con la voz de una marca. Ser copy es tener la voz de la marca y responder de esa forma. No responder como respondería Adriana, porque seguramente respondo de otra forma y seguramente digo las cosas diferentes. Pero esta es aprender y conocer esa voz. Sí. Creo que eso responde un poquito a la pregunta que nos hizo Diana en el chat, que es cómo ves desde el punto de vista de otro, y creo que ya contaste, o sea, es un poco cerrar cómo hablaría yo y cómo hablaría el otro. Y ya última pregunta para cerrar, de Jenny,
¿De qué manera alimentas tu parte creativa para aplicarla a cada proyecto? Sí, creo que, y durante toda la charla, pues lo quise hacer sentir, la forma como uno alimenta, y pues ya lo dije, es uno poniéndose en los zapatos del otro, dos, viendo lo que pasa en el mundo, viendo lo que está, tratando de sentir lo que siente el otro. Es un poquito de sensibilidad, el ponerse en los zapatos del otro es un tema de mucha sensibilidad. Cuando uno ve noticias y ve cosas trágicas, todo, y uno se eriza. Yo sé qué les pasa cuando uno dice, no, que al fulano le pasó tal cosa y uno se eriza y uno... Eso ya es ponerse en los zapatos del otro. Y con esos sentimientos es que uno empieza a hablar y a construir desde las emociones. ¿Sí? Sí, creo que Bueno, son las preguntas que hay. buenísimo. Adri, muchísimas gracias. En serio, esta charla es increíble y creo que todo el mundo que estuvo acá va a salir muy, muy inspirado a crear y a dejar que sus emociones sean las que los guíen inicialmente. Entonces, te agradecemos mucho. Gracias a todos por haberse conectado. Los esperamos en el próximo evento de Women Who Code. Nosotros cada mes, aprovechando que Adri, la mayoría de casos que pusiste estaban en inglés, tenemos un meetup de inglés una vez al mes en donde nos reunimos a practicar. Entonces, para todo el mundo que quiera unirse, pues súper, súper bienvenidos. Nos encuentran en los canales de pues, Meetup y de Instagram www.codebogotá. Y nada, los esperamos la próxima vez. Y Adri, mil y mil gracias por compartirnos tu conocimiento y toda tu inspiración. No, gracias a todos los que asistieron por dedicar esta mañana de sábado. Y bueno, ojalá les haya gustado, ojalá pues hayan aprendido, o ojalá se lleven algo chévere de esto. De verdad, muchísimas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.